Bienvenidos a nuestra guía completa sobre ETIAS, permisos y requisitos para viajar a España. España, con sus costas soleadas, su rica historia y su vibrante cultura, es un destino soñado por muchos viajeros. Pero antes de que puedas pasear por las Ramblas de Barcelona, deleitarte con una paella en Valencia o sumergirte en la historia de Madrid, hay algunos pasos cruciales que debes seguir para asegurar tu entrada en este hermoso país. Cuando planeamos un viaje a tierras europeas, nos encontramos con el término ETIAS, un acrónimo que se está convirtiendo en una parte esencial de la experiencia de viaje. Pero, ¿qué significa realmente ETIAS? ETIAS es el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, una iniciativa de la Unión Europea para fortalecer la seguridad fronteriza y regular la entrada de visitantes. Inspirado en otros sistemas de autorización electrónica como el ESTA de los Estados Unidos, ETIAS es una verificación de seguridad previa al viaje que será obligatoria para los ciudadanos de países que actualmente no necesitan visa para entrar al espacio Schengen, que incluye a España entre otros Estados miembros. El propósito de ETIAS es doble: facilitar el cruce fronterizo para los viajeros legítimos y mejorar la seguridad interna identificando a personas que puedan representar un riesgo antes de que lleguen a las fronteras de la Unión Europea. Este sistema electrónico simplifica el proceso al reducir la necesidad de largas filas y esperas al entrar en el país, permitiendo un viaje más fluido y una gestión fronteriza más eficiente. Implementar ETIAS significa que los viajeros pueden esperar procedimientos más rápidos y más directos, todo mientras las autoridades trabajan proactivamente para mantener la seguridad a lo largo de las fronteras de Europa. Es una ventana al compromiso de Europa con la hospitalidad y la protección, asegurando que la bienvenida a visitantes de todo el mundo vaya de la mano con la responsabilidad y el cuidado. En resumen, ETIAS es un paso más hacia una Europa que abraza la modernidad y la seguridad, garantizando que su rica tapiz de culturas pueda ser explorada y disfrutada con tranquilidad y confianza. Vamos a detallar los requisitos para solicitar este documento esencial, el ETIAS. Antes de que puedas disfrutar de la paella y el flamenco, necesitas un ETIAS válido. Este sistema electrónico requiere que los viajeros de países exentos de visa completen una solicitud antes de su llegada. La buena noticia es que el proceso es sencillo y se puede completar con facilidad desde casa. Primero, necesitas un pasaporte válido. Este documento debe tener una vigencia de al menos 3 meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen. Además, deberás proporcionar información personal básica, como tu nombre completo, fecha de nacimiento y datos de contacto. La solicitud de ETIAS también requiere detalles adicionales sobre tu estado de salud y un historial de viaje reciente, particularmente si has visitado zonas de conflictos o lugares con alertas de salud. No es una inquisición, sino una medida de precaución para mantener a todos seguros. Para el proceso de solicitud se necesita una dirección de correo electrónica válida y una tarjeta de crédito o débito para pagar la tasa de solicitud. Este coste es menor en comparación con las visas tradicionales y las autorizaciones de viaje son válidas por 3 años o hasta que el pasaporte expire, lo que suceda primero. Una vez que se envía la solicitud, el sistema ETIAS la procesa y la mayoría de las autorizaciones se aprueban en cuestión de minutos. Sin embargo, en casos excepcionales, si se requiere una revisión adicional, el proceso podría tomar hasta 2 semanas. Por ello, es recomendable solicitar el ETIAS con suficiente antelación a tu viaje. Recuerda que ETIAS no es una visa, es una autorización de viaje para ciudadanos de países que no necesitan una visa para estancias cortas. Así que antes de zarpar hacia el horizonte español, asegúrate de tener tu ETIAS en mano. Este pequeño trámite es el boleto para un viaje sin complicaciones y el inicio de una aventura inolvidable en tierras españolas. A medida que desentrañemos el tapiz de regulaciones para viajar a España, es crucial comprender los diversos permisos de viaje y las excepciones dentro del sistema ETIAS. Este sistema, aunque amplio, contempla situaciones particulares y categorías específicas de viajeros. El permiso de viaje ETIAS es generalmente un requisito para los ciudadanos de países terceros que no necesitan visa para visitas cortas. Sin embargo, hay excepciones notables. Los residentes de larga duración en países de la Unión Europea y los titulares de ciertas categorías de visas no requieren ETIAS para su ingreso. Además, aquellos con un permiso de residencia válido en un Estado miembro de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo también están exentos. Una vez que tu autorización ETIAS está asegurada y tu viaje a España se convierte en una cuenta regresiva emocionante, los preparativos post-ETIAS son tu siguiente paso. Estos no solo son cruciales para garantizar una estancia sin problemas,
sino que también enriquecen tu experiencia de viaje. Primero, es fundamental verificar la validez de tu pasaporte. Asegúrate de que esté alineado con los requisitos de ETIAS, con una vigencia de al menos 3 meses más allá de tu fecha de salida planificada del área Schengen. Aunque ETIAS puede ser válido por 3 años, si tu pasaporte expira, tu ETIAS también lo hará. Además, mientras que ETIAS cubre tus necesidades de entrada, no debes olvidar el seguro de viaje. Un buen seguro te proporcionará tranquilidad, cubriendo desde asistencia médica hasta cancelaciones de viaje y pérdida de equipaje. Es una red de seguridad que ningún viajero debería subestimar. Con las formalidades fuera del camino, sumérgete en la planificación de tu itinerario. España es un tesoro de cultura, gastronomía y paisajes. Desde las playas de la Costa del Sol hasta las obras maestras artísticas de Barcelona, cada rincón de España tiene algo único que ofrecer. Haz reservas previas para las atracciones más populares para evitar colas y asegura tus alojamientos, especialmente durante la alta temporada. Al aproximarnos al final de nuestra guía sobre el viaje a España bajo el sistema ETIAS, es vital abordar algunas de las preguntas frecuentes y desmentir mitos que pueden surgir alrededor de este nuevo requisito. Una de las preguntas más comunes es: ¿ETIAS es lo mismo que una visa? La respuesta es no. ETIAS no es una visa, sino una autorización de viaje para ciudadanos de países que no requieren una visa para estancias cortas. Facilita los controles de seguridad antes de su llegada a España y el espacio Schengen. Otro mito es que obtener un ETIAS es un proceso largo y complicado. En realidad, la solicitud es sencilla y se completa en línea en solo unos minutos. Además, una vez aprobado, ETIAS es válido para múltiples entradas durante 3 años o hasta que el pasaporte expire. También hay quienes creen que con ETIAS no necesitan pasar por controles adicionales al llegar. Si bien ETIAS permite una entrada más ágil, los viajeros aún están sujetos a los procedimientos habituales de control de pasaportes en su punto de entrada. Una preocupación frecuente gira en torno a la privacidad de los datos. ETIAS utiliza sistemas seguros para procesar la información y protege la privacidad de los solicitantes. Los datos solo se utilizan para evaluar la elegibilidad para viajar a España y el espacio Schengen. Y por último, desmintamos la idea de que si se rechaza tu solicitud de ETIAS, tu viaje es un sueño perdido. En los raros casos de una denegación, tendrás el derecho de apelar la decisión o, según la razón, podrás corregir cualquier error en tu solicitud y volver a aplicar. Estas clarificaciones demuestran que ETIAS está diseñado con el viajero en mente. Es un sistema accesible, transparente y seguro que promueve una experiencia de viaje sin estrés. Con esto en mente, estás a un paso más cerca de disfrutar de la rica cultura, los impresionantes paisajes y la calidez de España. En resumen, ETIAS representa un paso adelante hacia viajes más seguros y sin complicaciones. Al preparar tu visita a España, recuerda iniciar tu solicitud de ETIAS con antelación, verificar la validez de tu pasaporte y estar al tanto de las normativas de entrada actualizadas. Acércate a España con respeto y entusiasmo, listo para sumergirte en su rica historia y vibrante presente. Y no olvides, un buen viaje es el resultado de una buena planificación. Con ETIAS tienes la llave para descubrir España. Recuerda suscribirte para no perderte más consejos y guías que hacen tu viaje a España más fácil y placentero con ETIAS. Nos vemos por España.